Tradicionalmente la metáfora se ha considerado un juego retórico, una figura estética que nos proporciona, digamos, un juego o, digamos, un elemento estético particular. Pero más allá de esto, después de las investigaciones y de la formulación que se hace desde Lakoff y Johnson, hemos aprendido que la metáfora tiene muchos más elementos cuyas raíces se pueden encontrar en lo pragmático, en lo léxico y sobre todo, digamos, en el aprendizaje o en la esencia misma de todos los idiomas. Entonces, desde esta teoría cognitiva vamos a entender la metáfora no solo como este arreglo, este ornamento retórico, sino que lo vamos a entender mucho más allá. Para entender más o menos cómo la lingüística cognitiva ha logrado este avance y darle esta nueva dimensión al aprendizaje de la metáfora y bueno, a toda la concepción de la metáfora, es esencial que entendamos cómo lo trata. Entonces, la metáfora deja de ser este ornamento, como ya lo dije, y se convierte en un proceso de conceptualización en el cual ideas muy complejas se resumen en conceptos muy simples. De tal caso de que, por ejemplo, tenemos la metáfora sobre terminar una relación. En vez de nosotros decir voy a terminar una relación, nosotros decimos yo voy a pasar la página, o voy a cerrar este libro, o voy a cerrar este ciclo. Todas son metáforas que se utilizan para, a través de esa idea simple de cerrar una página, de pasar la página o de cerrar un libro, poder darle dimensión a un concepto complejo como es terminar una relación. Adicionalmente, dentro de la interlingüística, o digamos lo que podemos entender como el trabajo que se hace desde el punto de vista de cada una de las lingüísticas de cada lengua, encontramos que hay distintas metáforas que son trascendentes sin importar el idioma del que estemos hablando. Entonces es el caso de la metáfora ver. Cuando nosotros queremos decir o tratar este concepto complejo de entender, decimos ver. Entonces es cuando, por ejemplo, nosotros decimos veo a dónde vas. Que en esa frase hay dos metáforas, no solamente es el veo, sino el a dónde vas. Ambas son metáforas sobre el hecho de entender las intenciones de alguien. Al mismo tiempo hay otras metáforas que por la relación de la lengua con la cultura van a tener esta cuestión de pertenecer a nichos culturales muy reducidos. Entonces, aquí es donde la relevancia de la enseñanza de la metáfora como un sistema toma relevancia para la enseñanza de lenguas extranjeras. Entonces, cuando hablamos de estas metáforas que tienen que ver con un nicho cultural muy específico, hablamos de metáforas que tienen que ver sobre todo con las raíces de las culturas. Entonces, por ejemplo, tenemos la metáfora de se le cayó la cara de la vergüenza. Eso es una metáfora que solo vamos a encontrar en el español. En el inglés, por ejemplo, tenemos la metáfora I'm sick to death. Estoy enfermo hasta la muerte, pero no es enfermo, sino que estoy cansado de algo. Entonces, I'm sick of that, I'm sick of working, o lo que fuere. Entonces tenemos estas metáforas que son, como les digo, dentro de nichos culturales muy específicos. Y claramente, como estamos hablando de esta frontera entre lo fraseológico y lo metafórico, que claramente pues muchas de las frases hechas tienen que ver con metáforas, nos vamos a encontrar también con metáforas que son incluso de dialectos regionales. Por ejemplo, me morí de la risa, o puye el burro, que son, digamos, metáforas de ciertas culturas ya muy específicas. En francés, por ejemplo, tenemos coup de foudre, que es más o menos, en español es como amor a primera vista, pero la traducción literal es como casco o cabeza sí, como casco o copa de relámpago. Es una metáfora demasiado específica. Y también encontramos
Precisamente por eso es, digamos, el estudio de la metáfora es tan importante para la enseñanza de lenguas extranjeras, porque se encuentra en este triángulo o en este círculo complejo entre lo fraseológico, entre las frases hechas, entre todas estas expresiones que no se encuentran, digamos, en la asociación o en la traducción, sino que se encuentran precisamente en el ejercicio o en la pragmática de la lengua. Una vez superado, digamos, este prejuicio que tenemos con respecto a la metáfora y ya entrando dentro de lo que es la enseñanza de lengua extranjera, vamos a tener que la metáfora nos va a ayudar desde 3 términos. Y digamos que siempre se asocia la metáfora con un gran tema que es la cuestión fraseológica, que tiene que ver con las frases hechas, con toda esta parte pragmática, pero además y sobre todo ayuda a la estructuración del idioma en un sentido cultural y también en un sentido lingüístico. En el sentido cultural, cuando se adquieren, o eso dicen los teóricos, cuando se adquieren las distintas metáforas de una lengua, entonces vamos a tener parte de la cultura y eso nos va a permitir que el alumno tenga un desenvolvimiento mejor frente a la lengua objetivo. Entonces, eso es por un lado. Y por el lado lingüístico, de la performancia, casi que, por decirlo así, como la performancia lingüística o las capacidades o las competencias lingüísticas del estudiante, vamos a tener una mejor capacidad, no solamente en la cuestión fraseológica, sino también la adquisición lexicográfica. Y además vamos a tener esta última, digamos, esta gran competencia que es precisamente el enfrentarse a la lengua en su naturaleza, enfrentarla en ambientes naturales, fuera del aula de clase, que creo que es uno de los grandes objetivos, o debe ser uno de los grandes objetivos de la enseñanza de lengua extranjera. Entonces, desde este punto de vista, podemos ver que la metáfora como estructura es fundamental para la enseñanza de lenguas extranjeras. Como les digo, tiene estas dos partes. Ahora bien, cuando ya estamos en este espacio cuando ya le hemos dado el suelo a esta cuestión de la metáfora, es importante, digamos, hablar de lo que los teóricos han dicho sobre la utilización de la metáfora en la lengua. Entonces, uno de esos elementos fundamentales, aparte de lo que ya hablamos de lo léxico y de lo fraseológico, tiene que ver con la expresión de emociones. Casi todas las expresiones de las emociones se hacen con metáforas. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros tenemos es precisamente hacer una didáctica de lenguas extranjeras con las metáforas. Esta didáctica se puede plantear a través, digamos, en el plano del aula, con la identificación de diferentes emociones en el plano del aula. Ya en el plano de lo escrito podemos hablar de la identificación de distintas metáforas retóricas que permitan entender diferencias fundamentales. Por ejemplo, cuando decimos que tal persona es un perro, o que tal persona personifica tal animal, sea cual fuere. Y ya en la competencia comunicativa tiene que ver con la capacidad o la programación cognitiva que ya tienen esos distintos verbos metafóricos y que se van eventualmente a usar en la lengua común, en el aula, en la interacción o en la performance de la lengua objetivo. Entonces, en esa última parte sería básicamente la utilización de esas metáforas que ya son del lenguaje, como la que expusimos al principio, la de ver en vez de entender, dentro ya en la fluidez del lenguaje. Por último, quiero proponerles una didáctica para que la hagamos en el salón de clase, que tiene que ver con la expresión precisamente de esas emociones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que hay un terapeuta al frente, o sea, que estamos en terapia y que hemos terminado una relación muy compleja, con muchos problemas, etc. Vamos a suponer que
vamos a contarle a través de estas metáforas simples, que no sean metáforas ornamentales ni retóricas, metáforas simples como la de pasar la página. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio a través del oral. Entonces la intención es que hablemos de nuestras emociones y hablemos de lo que pasó en esa relación a través de estas metáforas sencillas. Entonces hagamos de cuenta que hay un terapeuta al frente nuestro y que le vamos a contar nuestros problemas, pero vamos a usar estas metáforas.